Bienvenidos hermanos a este canal católico, Cristiandad Militante. Buen comienzo de semana, ya domingo 30 de enero del 2022, primer día de la semana. Y antes de rezar y comenzar, te aclaramos que somos laicos, formados en la fe católica y con continua formación, que a pesar de la opinión personal que tengamos sobre ciertos temas, en cuanto a lo referente a nuestra fe católica, nos basamos siempre en la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, profecías marianas y en los padres de la Iglesia, siempre recurriendo a las fuentes y documentos fontales. Dicho esto, comenzamos rezando juntos la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pedimos también la intercesión de todos los santos para que, sobre todo en este tiempo, donde la iniquidad va en aumento y los acontecimientos parecen acelerarse, lo que ni siquiera imaginábamos hoy, lo estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo profético, la gran apostasía, los últimos tiempos y encaminados hacia, sin duda, la manifestación del Anticristo, como antecesor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. ¿Y cómo entender los acontecimientos? E increíblemente la gran mayoría no es capaz de ver lo que pasa en el mundo. Pareciese que carecen de discernimiento, o como dice la palabra, se nublará su entendimiento. Nosotros debemos estar atentos y sobre todo preparados, y saber discernir, no solo lo que pasa en lo local, sino tener una mirada global. Te ayudará a situarte y a entender cómo se van dando los pasos y, sobre todo, mirando a la Agenda 2030, junto a las profecías. En este tercer podcast sobre el Anticristo, veremos sobre la ciudad del Anticristo, ¿no? Las 10 naciones y reinos que dominará estratégicamente para que se cumplan las profecías. También hablaremos un poco sobre la religión del Anticristo. Si no escuchaste los anteriores podcasts, te invitamos a escucharlos y abajo en los comentarios te vamos a dejar el link para que puedas verlos. Hoy aquí, nuestra fuente principal serán los escritos escatológicos sobre el arzobispo Henry Newman, un compilado sobre sus sermones sobre el Anticristo y a su vez se apoya en la fuente patrística, es decir, de los padres de la Iglesia. Debo decirles, hermanos, que a medida que profundizamos y discernimos e investigamos, reflexionamos, se hace difícil poder resumir. Va apareciendo mucha información y realmente nos costó. Pero antes repasemos lo que fuimos viendo sobre el Anticristo, recuperando lo charlado anteriormente. El Anticristo, Satanás, encarnado, nacido de una falsa virgen hebrea e hijo de un obispo, según la Virgen de la Salet, será capaz de engañar incluso a los elegidos. Creemos que ya se encuentra en el mundo, preparando su gobierno desde las sombras. Será un hombre poderoso. Recordemos que será una figura política que traerá una falsa paz, una solución aparente. Parecerá una buena persona, que todos van a recibir y que luego impondrá su marca, que querrá ocupar el trono de Dios y tendrá un predecesor, quien lo va a presentar, el falso profeta. Será un hombre religioso.
Fuimos compartiendo a la luz de la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica y profecías de Nazaret, todas estas cosas. Y vamos a continuar reflexionando sobre el inicuo, recurriendo a las fuentes, los sermones de Newman sobre el anticristo y también a la luz de los escritos del padre Castellani. La ciudad del anticristo. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De este modo, el ángel interpreta ante San Juan la visión de la gran ramera, la encantadora que sedujo a los habitantes de la tierra, que era entonces la sede del imperio que dominaba sobre la tierra, cuyo poder era supremo aún en Judea. Escuchamos hablar de los romanos a lo largo de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Nuestro Salvador nació cuando su madre, la Santísima Virgen, y San José fueron llevados a Belén para pagar el impuesto al gobernador romano. Fue crucificado bajo Poncio Pilatos, el gobernador romano. San Pablo fue protegido en reiteradas oportunidades por su condición de ciudadano romano. Por otra parte, fueron los gobernadores romanos quienes lo capturaron e hicieron prisioneros, hasta que por fin fue enviado a Roma ante el emperador y allí fue martirizado junto con San Pedro. Por lo tanto, la soberanía de Roma en la época en que Cristo y sus apóstoles predicaron y escribieron un hecho de notoriedad histórica. Es también patente en el mismo Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. A esto se refiere el ángel cuando habla de la gran ciudad que reina sobre la tierra. Y bajo la guía de los primeros padres, observamos qué es lo que dice por boca del ángel, ¿no?, con relación a Roma en el pasaje más arriba citado. ¿Y qué es lo que podemos deducir de ello? Esta gran ciudad es descrita bajo la imagen de una mujer cruel, disoluta e impía, ataviada de esplendor, mundano, en púrpura y escarlata, en oro de piedras preciosas y perlas, esparciendo y bebiendo la sangre de los santos hasta embriagarse con ella. Más aún, ella es llamada Babilonia, la grande, para significar su poder y riqueza, profanidad y orgullo, sensualidad y espíritu perseguidor. Pues ningún otro pueblo tuvo la oportunidad de perseguir hasta tal punto a la Iglesia. Los cristianos sufrieron 10 persecuciones a manos de Roma, como generalmente se reconoce las persecuciones terribles que se extendieron durante más de 250 años. No alcanzaría el día para llegar y llevar la cuenta de las torturas que sufrieron por parte de Roma. Newman hace un paralelismo que podemos ver claramente nosotros y también nos ponemos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hace un paralelismo entre el Apocalipsis y el libro de Daniel. Se puede ver claramente, y las interpretaciones patrísticas, es decir, en las profecías de Daniel y de Juan en el Apocalipsis, se puede vislumbrar, luego de leer a los padres de la Iglesia, que el anticristo saldrá del imperio romano, dormido y luego dividido en reyes y o naciones, referidas a los dedos de Daniel, los 10 dedos de Daniel, de su sueño, que según la visión se sitúan en 5 en Oriente y 5 en Occidente, refiriéndose a Europa y Medio Oriente, que son los reinos ocupados por el antiguo Imperio Romano, y luego de esta división en 10 surgirá el inicuo, que la someterá para su reinado. Podríamos decir que el anticristo surgirá de una de las naciones que mencionábamos. María, en la aparición de la Salet, dice que saldrá de Medio Oriente. Entonces,
vamos a ver qué dice la Escritura. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, dice lo siguiente. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto y existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo, para su perdición. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean resplandecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto, es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno vive y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un 8º rey, que a su vez pertenece al grupo de los 7, y también va a su perdición. Los 7 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por 1 hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Aquí podemos también deducir e interpretar también que la bestia que lleva a la mujer, que se sienta en las 7 colinas, hace referencia a Roma, cuya ciudad tiene 7 colinas. La bestia sería el Imperio Romano, que ya no existe, pero que volverá a surgir del abismo. Otra teoría también es que el Anticristo es uno de los emperadores precisamente, César Nerón, el más cruel perseguidor de los cristianos, que volvería a la vida. Entonces analicemos, dice la palabra, la bestia que existía y ya no existe, pero que volverá del abismo. También podemos interpretar que uno de los emperadores perseguidores vuelva para ser el anticristo, como mencionábamos. Las 7 colinas también simbolizan a la mujer, que también representa a 7 reyes, de los cuales 5 ya han pasado, y uno vive, y el otro todavía no ha llegado. Recuerden que Juan está redactando en esta visión los reyes que han pasado y el que vive en ese momento mientras Juan era cautivo. El que está vivo en ese momento es Domiciano, y falta un perseguidor que posiblemente sea el anticristo, que dice que durará poco. O bien podemos hacer referencia también a otra interpretación. También la Virgen en la Salet nos menciona el anticristo y hace mención a Roma. Dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Resumiendo esta primera parte que hacemos mención a la ciudad y a los reinos del anticristo, podríamos decir que la ciudad que más resuena tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es Roma o el Imperio Romano, y que el anticristo podría instalarse allí en el tiempo de su gobierno o tiranía, sin dejar de mencionar que él surgirá de un país del Medio Oriente, uno de los 5 que menciona en el libro de Daniel. Es decir, entonces, que cuando hablamos del anticristo y vamos investigando en la palabra de Dios que dicen los padres de la iglesia, dicho esto, les recordamos que elegimos el tema del anticristo porque creemos que es un tiempo donde vale la pena discernir los signos de los tiempos, ¿no? Cómo se van acelerando las situaciones y circunstancias y hechos que van ocurriendo en el mundo, cómo se van acomodando las piezas de este rompecabezas. Y entrelazado a este tema, y no menos importante, ¿cuál será la religión del anticristo? También la palabra de Dios, los padres de la iglesia, nos dan pistas sobre ello. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, incluso desde la iglesia primitiva. Esto nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan,
en el Evangelio de Juan. Dice: todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, venido en carne, no es de Dios, y es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y antes de seguir reflexionando sobre la religión del anticristo, ustedes, tú, ¿cómo ves el mundo? ¿No se ve claramente cómo va actuando el misterio de iniquidad? La pandemia, las restricciones impuestas, los medios de comunicación, las censuras, los piquetes, el pase sanitario, la iniquidad, el conflicto Rusia-Ucrania, el aborto, la ideología de género, el hambre, todo parte de un gran plan ideado y ejecutado al pie de la letra, una agenda que tiene un trasfondo satánico. Esto lo podemos constatar con un poco de investigación y de discernimiento. Todo está a la vista. Aquí te damos un claro ejemplo. Cuando se aprobó el aborto recientemente en México, el presidente publicó un tuit que dice claramente: hemos cumplido con el objetivo 5 de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, hermanos. Solo como un pequeño ejemplo, y puedo presentarte muchos. Todo lo que pasa se fue gestando por el nuevo orden mundial. Quieran o no, esto es así y se puede constatar. La preparación del gobierno del anticristo. En esta agenda del nuevo orden es también una economía única, con una moneda única. Podría ser la criptomoneda, como así también es la creación de una única religión mundial, eliminando los valores cristianos que molestan. Vamos a ver cuál es la religión que el anticristo impondrá y de dónde surgirá. Y en Pablo, en la carta a los tesalonicenses, lo afirma: el misterio de la iniquidad ya está actuando. Y sabemos que el anticristo, por la misma palabra de Dios, negará a Dios y a su Hijo venido en carne. Este predicho enemigo de la Iglesia, con una mirada en línea a los padres de la Iglesia, vemos que claramente el anticristo no adorará a Dios ni a otros dioses, ni a falsas ni a verdaderas religiones, y a todo aquello que sea objeto de culto. Tomará partido del judaísmo, de su pueblo, y se exaltará a sí mismo por sobre Dios, y no permitirá otra opción, que aparece su marca, la marca que él impondrá, que menciona en el libro del Apocalipsis. Allí no habrá marcha atrás, ni arrepentimiento, cuando llegue ese momento. Como mencionábamos en el tema anterior, los padres de la Iglesia consideran que saldrá del Imperio Romano, justo en el momento de su destrucción, que en sus últimos días se dividirá en partes, en 10 partes, y el enemigo surgirá de repente, por encima de estos 10, y los someterá a 3 de ellos, o quizá a todos. Proferirá blasfemias contra el Altísimo, y pondrá a prueba a todos los santos del Altísimo. Tratará de cambiar el tiempo y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo, dice la palabra de Dios. Un padre de la Iglesia, Hipólito, dice que los dedos de Daniel son 10 democracias. La bestia romana dormida durante siglos pudiese despertar al fin de los tiempos y será restaurada en leyes y formas. El mismo padre que anticipa la llegada de estas democracias deduce de un pasaje del Apocalipsis capítulo 13 que el sistema de Augusto, fundador del Imperio Romano,
será adoptado y establecido por el Anticristo, en orden a su propio engrandecimiento y gloria. Esta es la cuarta bestia, herida en la cabeza y curada, en la cual el imperio fue destruido y reducido a nada, y fue dividido en 10 diademas, y en este momento el Anticristo, siendo un villano inescrupuloso, lo curará y restaurará para su reinado. Entonces aparecerá de repente, como mencionábamos, al final de este imperio. Una vez fue y que ahora duerme, y que él unificará injertando su judaísmo y su nuevo culto. Saldrá de las naciones dominadas por el imperio romano, que surgirá y caerá, y el Anticristo se apoderará de él. Muy posiblemente sea judío. Para los judíos será el Mesías esperado. Y haciendo un paréntesis, varios rabinos anunciaron señales en el cielo para este año 2022 que anuncia la llegada de su Mesías. Tenemos que estar atentos con lo que pasa en Israel, ya que se dice que es el reloj profético de Dios. El Anticristo luego traicionará a los judíos y esto hará que el pueblo judío en gran parte se convierta al cristianismo. Esto está predicho por Pablo, pero ahora no hay indicios de este hecho. Y a todo esto recientemente vimos cómo se está construyendo en Emiratos Árabes Unidos un complejo de 3 templos, la religión mundial. Y vamos a ver la información. Atención hermanos, y esto me produce escalofríos. Cómo se está gestando la religión del Anticristo. Y este complejo de 3 edificios albergará a 3 religiones, a cristianos, judíos y musulmanes, que podrían rezar juntos en este nuevo templo y complejo. Atención, miren cómo se llama. La casa de la familia abrahámica, donde van a reunirse las 3 religiones en total simbiosis. Y será hecho, ya se está construyendo de hecho, y lo pretenden finalizar para este año, para poder inaugurarlo, será en Abu Dhabi. Wow, se me pone la piel se me eriza la piel, ¿no? Para no decir piel de gallina. Qué impresionante. ¿Dónde dijo que iban a ser el Anticristo y la Virgen de la Salet? En Medio Oriente. Cómo se van cumpliendo las profecías. Miren el complejo, ahí les comparto la imagen, ¿no? 3 templos. Pero casualmente, la iglesia que representa a la iglesia católica, no tiene la forma y estructura típica de una iglesia católica, con la cruz visible, sino que no se ve la cruz. Y en este lugar, en Emiratos Árabes, está prohibido construir iglesias y profesar el cristianismo. Así que hay que estar atentos a este movimiento geopolítico y religioso. Y bueno, allí en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, se está construyendo esta mezquita, una sinagoga y una iglesia, para que convivan las 3 grandes religiones que descienden de Abraham, nuestro padre en la fe, como lo menciona en el Antiguo Testamento, que Abraham es la figura más importante en las 3 religiones por igual, y se espera que sea un símbolo de unificación y de convivencia pacífica. Y miren qué dice un comunicado del Superior General de la Fraternidad de San Pío X. La verdadera fraternidad existe solo en Jesucristo. El 4 de febrero del 2019, el Papa Francisco firmó con el gran imán de la mezquita de El Cairo un documento sobre la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia común. Y la fraternidad existe solo en Jesucristo. Un Cristo ecuménico no puede ser un verdadero Cristo. Desde hace más de 50 años, el ecumenismo moderno y el diálogo interreligioso vienen presentando al mundo un Cristo disminuido, irreconocible y desfigurado. Y este documento agrega
escritas de la palabra de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, la sabiduría increada y eterna, se encarnó, se hizo hombre. Ante este hecho histórico, nadie puede quedar indiferente. El que no está conmigo está en contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, dice el libro de Mateo 12, versículo 30. Por el hecho de esta encarnación, Cristo se convirtió en el sumo sacerdote de la nueva y única alianza, y en el doctor que nos comunica la verdad. Se convirtió en el rey de los corazones y de las sociedades, y en él, primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, la verdadera fraternidad existe solo en Jesucristo. El documento también dice, es una verdad de fe, que Cristo, Rey de todos los hombres, y que quiere reunirlos en su iglesia, en su única esposa, su único cuerpo místico. El reino que Él establece es un reinado de verdad y gracia, de santidad, justicia y caridad. Y estos son algunos extractos del documento. Por eso, hermanos y hermanas, hay que estar atentos a cómo se van desarrollando los acontecimientos. Poco a poco, las piezas se van acomodando. Para la aparición, uno no sabe, ¿no? Con certezas, fechas. Pero poco a poco y de manera cada vez más rápida y acelerada se van acomodando las piezas para el reinado del anticristo, la aparición del inicuo. Espero que estas dos temáticas, tanto la ciudad y el reinado del anticristo, y algunos soportes sobre la religión del anticristo, puedan haberte gustado y que te ayude a discernir y a buscar información y a estudiar la Biblia y bueno, a poder, sobre todo con este pequeño material que vamos compartiendo, ayudarlos a discernir sobre los signos de los tiempos, que es lo que más nos interesa. No te olvides, si te gustó el video, darle like y suscribirse al canal para darle difusión. Volvemos a recordar que somos laicos, catequistas y algunos sacerdotes que nos acompañan. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.